hagan uso adecuado de la ley, que entiendan la ley, que la comprendan, que la pongan, que la activen, para que las mujeres no se sientan que están denunciando y no tienen eco. Entonces, esa es la primera herramienta. ¿Para qué irnos a otras herramientas internacionales? Yo creo que tenemos que empezar primero por eso que tenemos en Colombia, que es la ley, sus decretos reglamentarios a nivel de educación, a nivel de justicia, a nivel de salud y a nivel laboral. Porque a nivel de salud y laboral, porque esos son los que tenemos, los decretos reglamentarios que van permitiendo que a nivel particular se asuman estas responsabilidades, pero que las mujeres necesitamos seguir activando. Este programa radial, a mí, de manera particular, me parece muy importante, muy interesante, porque empieza a circular a nivel mucho más amplio, a nivel de toda la ciudadanía, local y de pronto regional o nacional, para que las mujeres asumamos este compromiso con la defensa de nuestra vida, pero no solamente que nos sea nuestra responsabilidad, sino que esta es una responsabilidad del Estado porque ellos son garantes de derechos humanos. Nosotros no somos garantes, nosotras somos personas que exigimos que se garanticen. Nosotros somos personas exigentes, de exigencias, y ellos son garantes. Ahí tenemos que hacer una diferenciación. Entonces, creo que por lo menos es muy importante que las mujeres conozcamos a dónde tenemos que acudir cuando se presentan estas situaciones de violencia contra las mujeres, cuál es la ruta, que aquí ha habido mucha dificultad con la ruta. Menos mal que ya se está intentando a nivel gubernamental de poder establecer con una claridad la ruta. Pero lo que hay que hacer es denunciar enseguida, colocar las alertas. Para terminar, quiero decir, por ejemplo, nosotras en un artículo que me publicaron en el periódico La Libertad, yo digo, bueno, estoy invitando a que la institucionalidad y las organizaciones de mujeres y los medios de comunicación podamos promover como acciones de coordinación que pongan en marcha propuestas orientadas a la seguridad y protección de las mujeres mediante mecanismos de protección que pueden ser a nivel territorial. Nosotros pensamos que necesitamos unos mecanismos de protección a nivel territorial, es decir, en las localidades o los barrios. Bueno, perdimos comunicación con Julie, vamos a retomarla. Pero continuamos con Beatriz. Beatriz, Julie nos hacía referencia a lo normativo en lo nacional. Sabemos que también a nivel internacional hay una legislación y es de allí donde parte entonces la obligación del Estado. No, a nivel internacional, ¿qué instrumento, qué herramienta contamos o cuentan las mujeres? Y esta herramienta entonces, ¿qué dice acerca del maltrato contra la mujer? Las Naciones Unidas muy preocupadas por esta situación que se estaba presentando, saca una resolución, la 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a donde habla respecto a esto y donde de una u otra forma comienza a definir que se convierte, ¿verdad?, la aprueban para poder decir de pronto que ya como es un problema, incluso la Organización Mundial de la Salud habla de que es un problema de salud pública. Entonces, ante esta circunstancia, las Naciones Unidas se pronuncia y habla y dice, esta es una resolución a donde se puede hablar de que las necesidades especiales de las mujeres y las niñas deben ser tenidas en cuenta de forma prioritaria. Y con respecto también a lo que decía Julia ahorita, yo quería anotar algo y era la circunstancia de que la responsabilidad de los entes es que son los que tienen la normativa y los que pueden actuar directamente. Es muy importante el seguir haciendo una incidencia y una exigencia, porque dentro de los procesos de baja autoestima, de humillación a los que se ve sometida la mujer, el hecho de denunciar y que no suceda nada vuelve a colocarla en una posición de revictimización y de desconfianza ante todas estas situaciones, por lo cual
llegamos a nada. Entonces, aquí es donde también a nivel internacional comienzan las presiones sobre todos los países donde no se está dando la normatividad, y aquí va muy lenta, desafortunadamente. Bueno, retomamos comunicación con Julie. Julie, ¿estás allí? Sí, escucho muy confuso. Ok. Sí. Julie, tú nos hablabas de una ruta. En este momento hay un oyente, un radio escucha, que nos hace una pregunta. Él pregunta si cualquier persona que conoce de un caso de maltrato o de violencia contra una mujer puede hacer la denuncia o activar esa ruta de la que tú estás hablando. Sí, la tiene que hacer. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es enseguida, si se está dando la agresión hacia la mujer, cualquier familiar, vecino, enseguida lo que tiene que hacer es hacer una llamada urgente al primer puesto, por ejemplo, de estación de policía cercano allí. Hay que tener como todos los teléfonos y todo. Si es en el día, enseguida dirigirse a la comisaría de familia, en el lugar donde ocurrieron, dar cuenta del lugar donde ocurrieron los hechos. Y si no hay comisaría, entonces se puede acudir a juez civil, municipal, distrital. Entonces, y enseguida ir colocando a todos los entes, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Personería y a la Fiscalía. Todo eso, todas esas instituciones hay que moverlas inmediatamente con copia y no quedarse quieto. Lo que sucede es que se le presenta mucha dilación, entonces tenemos que acompañar y orientar a nuestras mujeres para que ellas también asuman y sus familias asuman este proceso de denuncia y de exigibilidad del cumplimiento para la atención y la prevención y la protección, pero en este caso sería para el tema de la protección de las mujeres. Entonces, eso lo tenemos que tener a mano, porque mira que hay muchos funcionarios que ni siquiera saben, en las comisarías de familia, no saben ni siquiera dónde queda una estación de policía cercana al barrio o en la localidad. Entonces, ellos también tienen que tener toda la información para que la atención y las orientaciones por parte, cuando se va a denunciar allá, puedan enseguida ellos dar con claridad las orientaciones yo no digo a las víctimas, sino a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia. Esto en el caso de pareja o expareja. Y algo muy importante que quiero de pronto como apuntar ahí, y es la sensibilización de estos funcionarios. Porque el hecho de que la mujer llegue a pedir información requiere de personal que la sepa atender, que pueda atenderla bien, que pueda orientarla, pero también que ella sienta humanidad, que ella sienta calidez en el trato que le están dando y pueda permitirle así que ella continúe en su proceso de empoderarse, de exigir y de decir, aquí estoy denunciando sin temor y con la confianza necesaria para poder continuar en esa lucha. Entonces, Beatriz y Julie, cuando en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, firmada en octubre del 2000, se habla de que durante el conflicto y el posconflicto se deben dar todas las herramientas, todas las garantías y todas las condiciones para que la mujer sea tenida en cuenta. Estamos hablando de una perspectiva de género. Cuando las mujeres hablamos que en la institucionalidad, cuando los funcionarios deben manejar el enfoque de perspectiva de género, estamos hablando de esas habilidades, estamos hablando de ese conocimiento o estamos hablando de las condiciones para atender a toda mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia. Julie, y Beatriz posteriormente nos contesta. Julie, perdimos. Sí, no escucho bien. Volvemos a repetir la pregunta y contextualizamos. Cuando en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habla y exhorta a las naciones que hacen parte de él, exhorta que se debe manejar una perspectiva de género post-conflicto y que la institucionalidad debe manejarla, estamos hablando de las condiciones o las habilidades que los funcionarios deben tener para el manejo de los casos donde la víctima sea una mujer. Frente a eso, la institución, ¿estamos hablando de ese tema? ¿Qué se considera como perspectiva de género? Escuchar bien. No logro escuchar bien. Bueno, mientras que Julie nos arreglamos la situación técnica, entonces le damos paso a Beatriz para que Beatriz nos acompañe. Beatriz, ¿qué es adoptar una perspectiva de género a partir de la resolución 1325? Es también asumir a la mujer como tal,
dentro de lo que es su dimensión de ser humano y todas las necesidades, todas las cosas que de una u otra forma va a necesitar en lo que es una atención. Por eso, cuando hay una normatividad, se habla de que se puede y de que se debe atender de una forma adecuada a las mujeres que llegan a denunciar. Y era lo que yo comentaba ahorita, es la sensibilización necesaria para que la mujer se sienta atendida y se sienta apoyada y acompañada en un proceso que está iniciando. Así es. Julie, finalmente, cuando hablamos de feminicidios, para quienes nos escuchan, ¿qué deben entender que es este fenómeno? Bueno, cuando hablamos de feminicidio estamos haciendo referencia a la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujer, pero que estos tienen unas categorías, porque, por ejemplo, se hablan de los feminicidios íntimos y que están relacionados con aquellos que suceden, que tienen que ver con las relaciones de pareja, o las relaciones de expareja, es decir, esposos, novios o novios. Entonces ahí estamos hablando de esos temas de feminicidios íntimos. Y de los no íntimos son aquellos asesinatos de mujeres que se dan y que tocan con el cuerpo y la vida de las mujeres, y que nosotros acá en Confluencia estamos diciendo que están relacionadas con los procesos de exacerbación de la misoginia, es decir, el odio a las mujeres. Y esos son los que se vienen presentando, algunos de ellos se vienen presentando en el departamento del Atlántico. Por ejemplo, esos cuerpos de mujeres que se encuentran, como el caso que se encontró por la vía Puerto Colombia. ¿Qué es eso? Eso es un feminicidio. Es un feminicidio en donde se encontró el cuerpo de la mujer violada, no abusada, porque es que también hablamos de eso, hablamos del abuso, no es del abuso, es de la violación, y va tocando el cuerpo de las mujeres. Y el tipo de arma que se utiliza. Es decir, este es un tema que toca seguirlo como divanando, irlo profundizando para ir distinguiendo, porque es que se trata, muchos dicen que eso no son feminicidios, que esos son homicidios o muertes de mujeres. Entonces nosotros tenemos este concepto, esta categoría en nuestro país todavía no ha sido acogida en el ordenamiento jurídico nacional. Pero nosotros estamos haciendo activación con esto, porque necesitamos que se reconozca que en Colombia se está dando el feminicidio con unas particularidades. En cada zona existen unas particularidades frente a esto. Entonces, creo que podríamos más adelante, les propongo que hagamos una conversación mucho más fluida con ese concepto, con ese tema de los feminicidios en particular, para poder tener unas claridades frente a esto. Ok, aceptamos la invitación, Julie. Y sería para el próximo sábado. Bueno, para el próximo sábado, Julie, no te preocupes. Para Beatriz, sí señora, para Beatriz tenemos un minutico y nos podía resumir en 30 segundos, Beatriz, ¿cuáles son algunas de las afectaciones psicológicas que se derivan del maltrato o del abuso, Beatriz? Las más puntuales, por favor. Son, por ejemplo, básicamente depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastornos y estados disociativos en los casos muchos más graves donde hay retraumatización, intentos de suicidio, trastornos de la alimentación y del sueño, básicamente. Gracias, Beatriz. Bueno, a nuestras invitadas, gracias, Julie, por tu participación. Un mensaje final para las mujeres. Bueno, un mensaje final para nuestras mujeres es que tenemos que seguir siendo reclamantes de derechos. Es decir, nosotras tenemos que decir, bueno, no nos podemos quedar silenciadas, porque las mujeres tenemos todo el derecho a exigir una vida libre de violencia. Beatriz.
que recordemos que el primer abrazo y el más importante debe ser a nosotras mismas. Gracias, Beatriz. Gracias, Julie, por acompañarnos en nuestra mesa de trabajo. Los invitamos a que nos sigan en www.palabreando.co y lo esperamos el próximo sábado con la segunda parte de este programa.